Bueno, gloria a Dios. Vamos a hacer un breve repaso con este tema, la unidad del Espíritu. Ese es el tema de esta noche. Le damos la bienvenida a aquellos que nos visitan, nos escuchan en nuestra página de internet www.salvosporlagracia.org. El tema de esta noche, la unidad del Espíritu. Me hicieron esta pregunta en Facebook, de que cómo se lograba este asunto de la unidad del Espíritu, ¿no? Y es sencillamente, bendecidos, número uno, la importancia de todos hablar lo mismo, ¿correcto? La importancia de hablar lo mismo, creo que la podemos definir con este propósito. Y creo que era el propósito del apóstol Pablo, edificación. Edificación. Correcto, porque si nosotros, recuerda que nosotros edificamos sobre un fundamento, ¿correcto? El apóstol Pablo menciona varios materiales de edificación en Corintios. Dice, hay unos que edifican con hoja, con oro, ¿verdad? Con hojarasca, pero hay de aquel, dice, cómo sobreedifica sobre el fundamento que él puso. Dice que la prueba de fuego va a mostrar cómo se edifica sobre el fundamento. Entonces, cuando tú ves ministerios que no funcionan bien, que no funcionan como debería de ser, tú te estás dando cuenta que están edificando con un material equivocado. La única manera de edificar sobre un material equivocado, o con un material, equivocado, es si no hay conocimiento de la doctrina. Lo más importante para nosotros, y eso lo hemos repetido siempre, es la doctrina. Lo que enseñamos, cómo nos edificamos con el conocimiento del Evangelio. Entonces, el propósito principal de mantener la unidad del Espíritu es la edificación de la iglesia. La iglesia, bendecidos, no es esto de acá. Esto no es la iglesia, bendecido. Esto es un edificio. Así que cuando te digan en una entre comillas llamada iglesia, vamos a colectar una ofrenda pro templo, no tienes que dar dinero. No te sientas mal si no le das plata, porque lo que te están es sacando el dinero. Te están engañando, porque Dios no mora en templos hechos por manos de hombres. Cuando hablamos edificación de la iglesia, estamos hablando de una congregación. Y estamos hablando de personas. Esto no es algo material, bendecido, eso es algo vivo. La iglesia es algo vivo porque es una congregación, una reunión de personas, no es un edificio con una cruz en el techo. Eso no es una iglesia. Porque aquí no hay ninguna cruz en el techo, ¿verdad? Pero aquí está reunida parte de la iglesia del Señor, que somos tú y yo. Entonces, cuando el apóstol Pablo ruega por la unidad del Espíritu, está hablando de dos cosas importantes. Está hablando de hablar una misma cosa. Y está hablando de unidad en cuanto a una misma cosa. Porque, bendecidos, cuando hablamos la sana doctrina, ¿qué sucede? Logramos la edificación de la iglesia, del cuerpo de Cristo. Cuando nosotros hablamos la sana doctrina, es la manera que edificamos al cuerpo de Cristo. Porque la sana doctrina transforma, ¿correcto? Transforma, mira, importante, renueva tu mente. ¿Qué es lo que tiene que ser renovado, bendecidos? Tu mente. Sana doctrina transforma, renueva tu mente. Por eso es que el apóstol Pablo te dice, mira, vamos a mantener la unidad del Espíritu.
¿Qué significa eso, bendecido? Mantener la unidad del Espíritu es lo que el Espíritu reveló. Tiene que ser eso, porque si te está diciendo que todos hablen una misma cosa, tiene que estar hablando de una revelación, de un conocimiento, de algo que podemos hablar. Si lo podemos hablar, quiere decir que lo tenemos que aprender primero y después hablarlo. ¿Te das cuenta lo importante de la unidad del Espíritu? El apóstol Pablo, Jesucristo en los días de su carne dijo, no pueden ir dos y caminar juntos si no están, ¿qué? De acuerdo. Nosotros no nos pudiéramos reunir aquí en tanta armonía, bendecidos, si no estuviéramos, si no habláramos todos una misma cosa y si no estuviéramos unidos en una misma mente y en un mismo parecer. ¿Cuál es la idea? La idea obviamente es que cuando ustedes salgan de aquí, después de recibir este conocimiento, la enseñanza de una manera responsable y con el compromiso correcto, ir a compartir con otros esta verdad. ¿Por qué? Porque nosotros en algún momento no teníamos nuestra mente renovada, ¿verdad? Hemos sido transformados por este conocimiento. ¿Para qué? ¿Para aguantar este conocimiento solo para nosotros? No, bendecido, para compartirlo con otros. Esa es nuestra función. Entonces, 1 Corintios 1, por favor. 1 Corintios 1. Ahora, bendecido, fácil es mantener o lograr la unidad del Espíritu. Fácil si las personas, no sé, si les presenta suficiente evidencia, ¿no?, de lo que se enseña tal vez. Yo quisiera pensar, me gustaría pensar, que desde que nosotros comenzamos este ministerio, especialmente en la página de internet, me gustaría pensar que todas esas personas que no conocemos pero que nos visitan son tal y como nosotros somos en este grupo, que todos pensaran igual, que todos se edificaran mutuamente. A mí me encantaría pensar eso. Eso sería excelente, bendecidos, que de los grupos que nos visitan de Nicaragua, de Colombia, de El Salvador, de México, de Europa, de la China, que en algún momento entraron a la página de internet, bajaron los estudios, los escucharon, que en este momento estén tal vez igualmente reuniéndose como nosotros y estemos todos en una misma mente y un mismo parecer. Eso sería excelente. Eso sería excelente. Pero definitivamente el trigo crece con la... 1 Corintios 1:10, por favor. Y vamos a ver también otros beneficios de mantener la unidad del Espíritu. Acuérdate, cuando hablamos de la unidad del Espíritu, es mantener la unidad de lo revelado, estar de acuerdo todos en lo que hemos aprendido y en lo que estamos hablando y lo que estamos enseñando y en lo que estamos creyendo. 1:10, ¿verdad? Dice, os ruego pues, es un ruego del apóstol. Ahora, esa manera que él comienza es por una razón, dice, os ruego pues, pareciera que es por lo que acaba de decir, ¿verdad? Os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa. Aquí está, ¿verdad? Hablar. Y que no haya entre vosotros divisiones. Bendecido, mira, pon ahí en tus notas divisiones doctrinales. De eso es lo que está hablando el apóstol. En otras palabras, que uno no hable una cosa y otro otra. O sea, no es la idea, esa es la división que está hablando él. Porque aquí dice, mira, que no hay entre vosotros divisiones, quiere decir que había gente causando divisiones. Y eso lo sabemos, ¿verdad? Sino que estéis, ¿cómo? Perfectamente unidos. ¿Qué unidad está hablando, bendecidos? Mira, de la mente, de una información, de una revelación, y en un mismo parecer, o en una misma manera de pensar, que a todos nos parezca lo mismo, lo que hablamos
y lo que creemos y lo que estudiamos y cómo nos edificamos. Qué bonito, ¿verdad? Qué bonito saber de que cuando nosotros en cualquier lugar que estemos y hablamos, abrimos nuestra boquita para enseñar la doctrina de la gracia, sin saberlo estamos hablando ¿qué? Una misma cosa. Entonces el que escucha, bendecido, mira, si es oveja, escucha la voz de su pastor y entra en el redil. Entonces, al principio de este versículo 10 dice, os ruego pues, hermanos. La pregunta es, ¿por qué es tan importante la unidad del Espíritu? Por los beneficios espirituales mencionados en los versos 4 al 9. Vamos a leer el verso 4 al 9. ¿Por qué es tan importante la unidad del Espíritu? Por los beneficios espirituales mencionados en los versos del 4 al 9. Y los vamos a ver rapidito. Versículo 4, por favor. Dice, gracias doy a mi Dios siempre por vosotros, por la gracia de Dios que os fue dada en Cristo Jesús. Porque, ¿en cuántas cosas hemos sido enriquecidos, bendecidos? En todas las cosas fuisteis enriquecidos en Él. En toda palabra, ¿y qué cosa? ¿Qué significa ciencia? Conocimiento. Mira, hemos recibido una revelación. Esa revelación es para edificación y esa revelación es para hablarla. Hablamos la sana doctrina. Dice, así como el testimonio acerca de Cristo ha sido confirmado en vosotros. Cuando habla de testimonio, habla de un conocimiento. Porque lo que nosotros leemos aquí, bendecido, es el testimonio de Dios. ¿Qué es lo que está revelado en la Biblia? Profecías, cumplimiento y el testimonio. En sus diferentes etapas, ¿verdad? En la historia. Pero la Biblia es eso, bendecidos. Profecías, cumplimiento de esas profecías y el testimonio de los testigos de esas profecías cumplidas. Cuando tú lees a Mateo, Marcos, Lucas y Juan, estás leyendo de los testigos el testimonio de ellos narrado en esas páginas. Entonces el apóstol Pablo aquí dice algo muy interesante. Dice, así como el testimonio acerca de Cristo ha sido confirmado en vosotros. ¿Cómo ha sido confirmado en nosotros? Porque ese testimonio nosotros lo hemos, ¿qué cosa? Creído. ¿Cómo tú sabes que el testimonio de Cristo ha sido confirmado en ti y en mí? Porque lo creemos, lo escuchamos, se nos presenta la evidencia de esta verdad maravillosa, la creemos, el testimonio ha sido confirmado en nosotros. Versículo 7. De tal manera que, ¿qué dice después? Nada falta. Por eso es que es necesario, bendecido, la unidad del Espíritu. Bendecido, si nosotros no predicamos ni aprendemos de esta doctrina, nos perdemos todos estos beneficios. Mira, nada os falta en ningún don, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo, el cual también, ¿qué hará? Os confirmará hasta el fin. Él lo va a hacer por nosotros. No basado en tus obras, bendecido, basado en su promesa, en su gracia, en su evangelio. Porque al principio del versículo 4 dice, gracias doy a mi Dios por vosotros, por la gracia de Dios que os ha sido dada. Que nos ha sido dada en Cristo. Todo lo que nosotros estamos viendo, todos estos beneficios, es por gracia. Amén. Y el apóstol Pablo le da gracias a Dios por su gracia, que nos ha sido dada. Dice, para que seáis irreprensibles. Quiere decir que nada te van a poder reprender en el día final. No por ti, por Él. En el día de nuestro Señor Jesucristo, fiel es Dios, por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor.
Y entonces en el 10 dice, os ruego pues hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, por todos esos beneficios que te he mencionado, habléis todos una misma cosa y que no hay entre vosotros divisiones. ¿Cuáles son esos beneficios? Mira, ponlo en tus notas. Número 1, enriquecidos en Él. Enriquecidos en Él. Mira, Cristo confirmado en nosotros. Bendecido. Nosotros leemos esto. Yo creo que... Escucha lo que dice acá. Cristo confirmado en ti. ¿Tú sabes lo que está diciendo ahí el apóstol Pablo? Que tienes todo. O sea, si Cristo está confirmado en ti, estás completo y no te falta nada. El hecho de que tú creas en Él es la confirmación del poder del Evangelio en tu vida. Yo creo que no llegamos a comprender eso. Número 3. No nos falta nada. Ningún don, bendecido. Estamos completos. No nos falta ningún don espiritual. Mira el 4. Mira, nos confirmará irreprensibles hasta el fin. Entonces el apóstol Pablo dice, mira, vamos a dar todos una misma cosa, vamos a hablar esto, vamos a edificar a la iglesia. Vamos a decirle a la iglesia que están enriquecidos en todo, que Cristo los confirma, que no les falta nada, que Cristo los va a guardar irreprensibles hasta el fin, hasta el día que Él regrese. Vamos a hacer el ejercicio mental. Mi mami está en una clínica, Ruth, Berta está en otro lado, Alicia, Beatriz, nuestra hermana. Y todos están hablando exactamente lo mismo. Todos le están compartiendo el Evangelio con alguien que Dios le ha puesto en el camino. Y les están diciendo que la salvación ya fue ganada, pagada, comprada por lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. En vez de estar condenando a la gente, ¿no? Le presentamos la salvación de verdad. Entonces, nosotros no lo vemos bendecido, pero el Espíritu de Dios que está en todos lados, sí lo ve. Entonces tú, a través de ti, por tu poder hablar, alguien está siendo confirmado en Cristo. Efesios 4, por favor. 4:13. ¿Estamos ahí? 4:13 dice, hasta que todos lleguemos en la unidad de la fe. ¿Qué es la fe, bendecido? La fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. En otras palabras, el apóstol Pablo te está diciendo que toda la iglesia de Cristo debe vivir esperando y creyendo las promesas de Dios. Lo único que te está diciendo ahí. Y eso determina una serie de cosas, bendecido. ¿Tú sabes qué determina? No desesperarse. Porque mientras esperas, y como todos los días nos levantamos con esta imperfección de nuestra carne, si tú no entiendes que es tu carne, no tu carne la que es imperfecta, y como te toca esperar una promesa que no la tenemos todavía y tenemos que vivir por fe, muchas veces nos desesperamos y comenzamos a crear doctrinas de hombres basadas en nuestro propio miedo, ¿verdad? Somos tan imperfectos y no tienes el conocimiento de la gracia. Entonces comienzas a crear obras y rituales y ceremonias y cosas, porque la conciencia de pecado muchas veces no nos permite vivir por fe, en otras palabras, vivir esperando las promesas de Dios. Pero aquí el apóstol Pablo te está diciendo hasta que todos lleguemos en la unidad de la fe. En otras palabras, que todos esperemos tranquilos, con certeza, las promesas de Dios. Eso es lo que te está diciendo. Todos debemos de vivir esperando con fe, creyendo que Dios va a dar lo que prometió. Dice, y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo,
para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados de aquí para allá por todo viento de qué. Una doctrina es una enseñanza, ¿verdad? Un conocimiento. Por la estratagema de los hombres que con astucia acechan para engañar. Son astutos. Antes hablando la verdad. Ahí vuelve a mencionar la palabra ¿qué? Hablar. Hablando. Hablamos lo que sabemos. Hablamos el conocimiento. Hablamos lo que hemos aprendido. Dice, antes hablando la verdad en amor. ¿Qué dice después? ¿Qué dice? ¿Crezcamos es sinónimo a esto? ¿Verdad? Vas construyendo. O edificas, levantas, construyes un edificio, por ejemplo. O crece un árbol, una mata, una flor. Es el mismo concepto. Crezcamos en todas cosas en aquel que es la cabeza, a saber, Cristo. Mira el versículo 3, por favor. Verso 3. Dice, solícitos a guardar la unidad del Espíritu. ¿Qué es eso, bendecido? El conocimiento. En el vínculo de la paz. Así como estamos nosotros, en paz, tranquilitos. ¿Qué significa vínculo? Vínculo es una unión, relación o atadura de una persona o cosa con otra. Una unión, relación o atadura es el vínculo de la paz. Tenemos que estar atados unos a los otros en paz. La manera de lograrlo es estar solícitos en guardar la unidad del Espíritu. No pueden caminar dos y no estar de acuerdo. No pueden. 1 Timoteo 1:3, por favor. Ahora, si hacemos énfasis en la sana doctrina, también tenemos que hacer énfasis en la mala y falsa doctrina. Mira, a la sana doctrina abramos los oídos espirituales, pero a la mala doctrina, mira, cierra el oído. No escuche, no pierdas tu tiempo en eso. Déjame ese trabajo a mí, yo le escucho la mala doctrina y te vengo y te digo que es mala. Y te lo muestro por la palabra, ¿no? Y así te edifico. Dice, como te rogué, le dice Pablo a Timoteo, que te quedases en Éfeso cuando me partí para Macedonia, para que mandases a algunos a que no enseñen, ¿qué cosa? ¿Qué significa la palabra diversidad? Diferentes. ¿Por qué? Porque solo hay una. Hay una sola doctrina que enseñar. Ni escuchen, mira lo que te dije, que hay que cerrar los oídos para la mala doctrina y hay que abrirlo para la buena. Ni escuchen a fábulas y genealogías interminables que engendran cuestiones más bien que edificación de Dios, que es en la ¿qué? ¿Qué es la fe? La certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Que es en la fe en lo que esperamos. Segunda de Tesalonicenses 2:13, por favor. De Tesalonicenses 2:13. Mira qué importante eso que todo lo que dice esos versículos bíblicos son clave. Dice, mas nosotros debemos siempre dar gracias a Dios por vosotros, hermanos, amados del Señor, porque Dios os ha escogido, mira, desde el principio para salvación, por la santificación del Espíritu y la fe en la verdad. ¿Qué es la verdad? La información, el Evangelio. A lo cual os llamó por nuestro Evangelio para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos, estad firmes, aquí viene la clave, bendecido, y retened la doctrina que habéis sido enseñados, sea por palabra o por carta nuestra. Bendecido. Hay una sola verdad. La verdad revelada por Jesucristo al apóstol Pablo para nosotros, su iglesia. No hay otra. Alguien te predica otra cosa diferente, bendecidos, como dice el apóstol Pablo en Gálatas, sea ¿qué? Anatema. No hay otra verdad. Es como él dice, no es que haya otro evangelio, sino que hay unos que han corrompido el evangelio de Cristo.
Dice, y si nuestro Señor Jesucristo mismo y Dios y Padre nuestro, el cual nos amó y nos dio consolación, ¿qué? Eterna y buena esperanza, ¿cómo? Por tus méritos, porque oras mucho, porque ayunas mucho. Bendecido por gracia, por algo que tú y yo no merecemos. Consuele vuestros corazones y os confirme en toda buena, ¿qué cosa? Palabra y obra. Esas obras tú sabes que Dios las preparó de antemano para ti y para mí, para que nosotros caminásemos en ellas. Terminamos con Tito 2.1, por favor. 2.1, mira qué importante. Tú, empero, habla las cosas que convienen a la sana doctrina. Vea a Tito ahí mismo 3.1, por favor. 3.1, y ahí terminamos. Dice, recuérdales que estén sujetos a los principados y potestades, que obedezcan a los magistrados, que estén prestos para toda buena obra. Que no digan mal de nadie, que no sean pendencieros, más modestos, mostrando toda mansedumbre para con todos los hombres, porque también éramos nosotros insensatos en otro tiempo, rebeldes, errados, sirviendo a concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia y en envidia, aborrecibles y aborreciendo los unos a los otros. Mas cuando la bondad y el amor de Dios nuestro Salvador para con los hombres apareció, no por las obras de justicia que nosotros habíamos hecho, mas por su misericordia, nos salvó por el lavamiento de la regeneración y de la renovación del Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador, para que justificados por su gracia, seamos hechos herederos según la esperanza de la vida eterna. Palabra fiel. Y estas cosas quiero que afirmes con firmeza, que los que han creído en Dios procuren sobresalir en buenas obras. Estas cosas son buenas y provechosas a los hombres, mas evita las cuestiones insensatas y las genealogías y las contenciones y disputas sobre la ley, porque son sin provecho y vanas. Al hombre hereje, después de la primera y segunda amonestación, ¿qué dice? Deséchale al hereje, al que no quiere someterse a la sana doctrina, estando cierto que el tal está pervertido y peca, siendo condenado de sí mismo. Bueno, la idea era hasta el 8. Dice, donde dice palabra fiel, y estas cosas quiero que afirmes con firmeza, y los que han creído en Dios procuren sobresalir en buenas obras. Estas cosas son buenas y provechosas para los hombres. Las buenas obras son buenas, pero tienes que tener la doctrina primero. Porque estar aquí es una buena obra, ¿no? Pero estamos aquí por la doctrina primero. Yo estoy aquí toda la semana bendecido por la doctrina. Pero es una buena obra. Es una buena obra. Yo llego a la casa, edito los mensajes, los pongo en la página de internet, porque eso es una buena obra. Pero tiene que ir la doctrina primero. Si no, bendecido, estamos perdiendo el tiempo. Perdiendo el tiempo. Entonces mantenemos la unidad del Espíritu. Comenzamos por acá, en esta congregación pequeña, pero de calidad. Y eso es lo que queremos. Cuando ustedes salgan de acá con este conocimiento, muy disciplinados que son para sus notas, que las puedan estudiar y compartirlas con otras personas. Ese es nuestro deber, nuestra labor, y es para la edificación de la iglesia. Amén. Y las cosas que hablamos y las cosas que decimos, la única intención es, obviamente, orar por esas congregaciones donde no se les esté enseñando la verdad, para que estos hermanos bendecidos abran los ojos. Dios por su gracia nos tiene acá. Y eso es lo que queremos, que otros salgan también de ahí. Pero en un momento nosotros, por lo menos a mí, me dijeron la verdad tal y como era. Y en el momento duele, pero muchas veces la disciplina del Señor duele primero y después comienzas a recibir los beneficios de la disciplina del Señor. Y a todos nosotros Dios nos pasó por un momento de disciplina. Es más, aceptar este evangelio, ese proceso de revelación y de alumbramiento en nuestra vida es un proceso duro. ¿Por qué? Porque pensamos, oye, ¿cómo perdí mi tiempo y en mi vida? ¿Cuántas mentiras me dijeron? Y ese proceso duele hasta que uno acepta y agradece dónde estamos ahora. Esa es la idea. Amén.
Me atrevo a decir preguntas, comentarios. ¿Ah?